Como mencioné en el mensaje anterior, debemos tener la capacidad de reconocer la diferencia entre la poesía y la prosa, entre varias clases de simbolismo y en diferentes tipos de lenguaje de la literatura escrita, en especial en la literatura bíblica. Para comenzar hoy, quiero hablar de una dimensión particular del lenguaje bíblico que provoca demasiados problemas a la gente y de hecho ha estado en el centro de la tormenta de la controversia en la historia de la Iglesia. Es cuando la Biblia relata pasajes narrativos y recuerda la historia y describe eventos, gente, lugares, y utiliza una clase de lenguaje que podemos llamar el lenguaje descriptivo, o el término más técnico es lo que denominamos lenguaje fenomenológico, que se refiere al lenguaje que describe la realidad en la forma como está visible al ojo humano. ¿Cuántas veces hemos estado involucrados en discusiones o hemos visto debates acerca del conflicto entre la ciencia y la Biblia? Sería ingenuo asumir que nunca ha habido conflictos entre la ciencia y la Biblia, porque la ciencia trabaja con suposiciones humanas e hipótesis. Ustedes deben haber escuchado decir a un científico que todo lo que existe es resultado de la casualidad o un accidente cósmico, y que como individuos no tenemos ningún significado eterno, que solo somos un error cósmico, un germen maduro o algo así. Este es un conflicto relacionado con la enseñanza bíblica de la naturaleza, la función y la dignidad del hombre. Por lo tanto, hay conflicto entre científicos en ciertas áreas con la teoría bíblica, pero a menudo las controversias y disputas que surgen entre la ciencia y la Biblia son producto de un malentendido, ya sea en lo que la ciencia dice o en lo que la Biblia dice. El caso clásico de discusión es la mancha que quedó en la historia de la Iglesia con el episodio de Galileo Galilei. ¿Recuerdan? La Iglesia y sus obispos rehusaron mirar a través del telescopio de Galileo para ver si podían o no confirmar la teoría de que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino que el Sol es el centro del sistema solar. Esto debido a que los teólogos de la Iglesia trajeron sus propias conclusiones sobre algunos enunciados bíblicos en cuanto a la naturaleza de la relación entre este planeta y el Sol. Concretaron sus conclusiones y las establecieron como dogmas, no sobre la base de lo extraído de la Biblia, sino basados en la influencia de las más tempranas teorías de la ciencia. Aquí el orgullo y el prejuicio colisionaron y la Iglesia acarreó vergüenza como resultado de ello. Si nos hubiéramos dado cuenta de que la Biblia usa un lenguaje fenomenológico, que es un lenguaje de apariencias en su manera de describir los eventos y el mundo a nuestro alrededor, nunca habríamos tenido ese problema con Galileo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La Biblia habla, por ejemplo, del sol que se mueve a través de los cielos, del sol que sale y del sol que se oculta. Ahora, si ustedes salen por la mañana, observarán a simple vista los movimientos del sol en el telón de fondo del horizonte desde un punto estratégico de la Tierra, y también verán al sol elevarse y dirán que es una salida del sol. Y pueden mirar y mirar al sol moverse a través del cielo durante el día y luego ocultarse por el occidente en la noche. Y si ustedes hablan con uno de sus amigos acerca de esto, podrían referirse a la salida del sol y a la puesta del sol como personas sofisticadas y de mente científica. Pero ustedes estarían equivocados si sacan conclusiones de lo que observan a simple vista. Pero porque el sol
parece moverse a través del cielo, y por ende la Tierra es estática, y el Sol se mueve a su alrededor, y que la Tierra es un punto fijo en el centro del universo. Ese sería un error científico. Sin embargo, no sería incorrecto para ustedes utilizar lenguajes de apariencia para describir las cosas tal como parecen a simple vista. Si queremos que la Biblia sea un texto científico preciso para describir los eventos en términos de la tecnología del siglo XX, nos metemos en problemas. ¿No sería usted sospechoso si mañana por la tarde alguien encuentra un manuscrito en una cueva del Medio Oriente y lo desempolvan y dicen: aquí hay un libro perdido del Antiguo Testamento que data de hace 2000 años atrás? Leen y abren las páginas del pergamino, empiezan a descifrarlo y ven que Salomón habla de la presión barométrica por la mañana y por la tarde. Ustedes sabrían que este pergamino sería una falsificación, porque la gente de ese tiempo no habló así cuando la Biblia fue escrita. Ellos tuvieron un marco de referencia diferente que no puede llamarse incorrecto, sino solo una forma de describir lo que se ve a simple vista. No estamos hablando aquí en términos de eventos, estamos hablando en términos de descripción de los eventos. Entonces, no podemos esperar siempre que la Biblia tenga textos precisos, detallados y técnicos científicos. Esto no significa que la Biblia no nos revele cosas que con fuerte soporte en cuestiones científicas. La Biblia nos dice que este mundo fue creado por el Dios Todopoderoso y que este mundo no es eterno. Y si un científico se inclina hacia el argumento de que el mundo es eterno y que nunca fue creado, entonces entra en conflicto. No tratemos de forzar la Biblia a ser de una forma en la cual nunca se pretendió que sea. A ciertas personas les molesta porque la Biblia no haya sido escrita con la misma precisión técnica de las computadoras. La Biblia se expresa en números redondeados cuando describe a las multitudes. 5,000 personas estuvieron cuando Jesús alimentó a la gente con pescado y pan. ¿Significa esto que uno de los discípulos estaba con una calculadora de bolsillo y tomó la lista de cada persona que estaba presente? ¿No es maravilloso que justo haya contado 5,000 personas? Ese fue un número redondeado de la multitud que estaba presente. Ustedes dirán: ¿no puede el Espíritu Santo darnos datos más exactos que estos? El Espíritu Santo no tenía interés en las estadísticas computarizadas. Es muy apropiado reportar eventos grandes con el uso de números redondos. Lo hacemos todo el tiempo en reportajes de la prensa. Ustedes saben que leemos en los periódicos sobre multitudes reunidas para un juego de béisbol y señalan que 10,000 personas estuvieron allí. Lo que ellos quieren decir es 9,478 y tienen ese número preciso, pero la persona que lee solo tiene interés en niveles generales de cantidad. A veces los datos se redondean hacia el más cercano. Asimismo, en las Escrituras se usan los números redondos. Otra legítima forma literaria que se usa en las Escrituras es la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Bueno, es la exageración de la realidad. En este punto podemos decir que la hipérbole es una distorsión de la verdad. Ahora, reconocemos que las distorsiones de la verdad son falsedades, son mentiras, son errores, pero hipérbole no es más que una exageración de la verdad. La clave de un buen uso de la hipérbole es usar una exageración intencional de los hechos a fin de lograr un objetivo. Yo he dicho en mis mensajes que aquí se presenta un problema que he enfrentado millones de veces. Y ustedes toman en serio esta expresión de millones de veces. Como ustedes ven, he exagerado bastante.
Aún no sé si hay tal número como 1.000.000 de veces, pero ¿qué es lo que les estoy comunicando? Les estoy tratando de decir que he tenido que lidiar con este problema tantas veces que estoy cansado por eso y se siente como 1.000.000 de veces lo que he tenido que afrontar. Algunos han culpado a los escritores bíblicos cuando dicen todo Capernaum salió para escuchar a Jesús y reaccionan y dicen eso no es verdad. No podemos confiar en la Biblia cuando nos dice que todo Capernaum salió a donde Jesús estaba. ¿Significa eso que cada hombre, cada mujer o niño en esa ciudad aparecieron, que los encerrados en prisión y todos los enfermos fueron llevados en camas para oír a Jesús, y que cada último ser humano residente en Capernaum salió para escuchar? No creo que la Biblia quiera transmitir eso. Sé de expertos que objetan sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero muy aparte de lo que crean o no crean, estas enseñanzas son creíbles porque Jesucristo hizo el enunciado para sus discípulos. Cuando Jesús estaba tratando de ilustrar que solo un poco de fe puede hacer que muchas cosas sucedan, Él dijo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a esta montaña, muévete, y se moverá. Y Jesús habla después respecto a la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Podemos decir que algo es pequeño, podemos decir que algo es más pequeño, y podemos decir que algo es lo más pequeño. Hay el grado descriptivo, el grado comparativo, y lo que llamamos el grado superlativo. El grado superlativo es el tercer grado de comparación, y Jesús utilizó este. Él dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas. Quiso Jesús comunicar que de todas las semillas pequeñas en este planeta, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todo el mundo. Lo dudo. Lo que Jesús quería decir era que a partir de esta pequeña semilla proviene un gran árbol. Este fue el punto que Jesús estaba enfatizando. Jesús estaba usando la hipérbole y necesitamos estar alertas sobre el legítimo uso de la hipérbole para poder reconocer cuando la detectamos. De lo contrario, podemos reducir la Biblia a narraciones sin sentido, no permitiendo que las legítimas formas literarias funcionen como deben. Además del lenguaje descriptivo o de apariencias de la hipérbole y de los números redondos, también tenemos el uso de la metáfora y otras variedades de lenguaje figurativo. Aquí a veces también podemos meternos en problemas en términos de interpretación bíblica. Les voy a contar un caso secreto. Sabemos que la Biblia usa lenguaje metafórico y a Jesús le encantaba esto. De hecho, la gente antigua del Medio Oriente tenía un estilo de expresión muy rico en el lenguaje figurativo y de metáfora. ¿Cuántas veces hace Jesús uso de metáforas sacadas de la naturaleza para comparar su papel como el Redentor? Yo soy la vid, permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús hace esta ilustración, esa analogía entre la vid, sus frutos y sus pámpanos con Jesucristo y su gente que lleva fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta a través de la cual los hombres deben entrar. Pero pongamos un gran realismo sobre el enunciado de Jesús: yo soy la puerta. Esto es grandioso. Si lo tomamos de manera literal, en el sentido peyorativo del literalismo, esto significaría que donde ustedes tienen piel, Jesús tiene algún tipo de recubrimiento de roble, o de nuez, o caoba, y donde ustedes tienen brazos, Él tiene bisagras. Eso es absurdo. Jesús no quiso sugerir eso. Él era una puerta, pero de manera figurativa. La puerta es una metáfora.
Él está usando esta imagen para comunicar lo que Él es. Jesús es la persona a través de quien debemos ir al Padre. Así como un ser humano tiene que pasar a través de una puerta para ir de un cuarto a otro, así nosotros debemos pasar por medio de Él para ir desde este mundo al reino de Dios. Desafortunadamente, hay algunos casos de la Biblia en los que la estructura literaria no es muy clara y no sabemos si es una metáfora o un lenguaje figurativo. Por ejemplo, en el enunciado de Jesús en la institución de la Cena del Señor, donde en las palabras de la institución, Jesús tomó pan y cuando lo partió, miró a sus discípulos y dijo, «Este es mi cuerpo». Ahora, analicemos el enunciado. Este está refiriéndose al pan. Pan es el sujeto. Es el predicado. Mi cuerpo, en este caso, es el objeto del enunciado. Jesús está usando el verbo ser, el verbo de conexión es, indica a veces una identidad entre el sujeto y el predicado. Jesús dijo, «Este es mi cuerpo». También dijo, «Yo soy la puerta». De nuevo, tenemos sujeto, predicado y objeto. El verbo ser, «Yo soy la puerta», es claramente figurativo. ¿Es figurativo o literal cuando Jesús dijo, «Este es mi cuerpo»? ¿Se dan cuenta de cuánta controversia se ha dado en la Iglesia sobre la disputa de la interpretación de este texto? Toda la reforma evangélica del siglo XVI sufrió de una carencia de unidad sobre la interpretación de este versículo. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero en los asuntos de gran controversia como la predestinación y cosas como esa, Martín Lutero y Juan Calvino estuvieron completamente de acuerdo. En casi todo estuvieron de acuerdo en relación a las doctrinas cardinales de la teología, pero lo que separó a Lutero de Calvino y, consecuentemente, la historia de la separación de las iglesias reformadas, en un alto porcentaje, fue el concepto de la presencia de Cristo en la Cena del Señor y la relación de la presencia de Cristo en los elementos del pan y el vino. Martín Lutero, en una conferencia particular, insistió que Jesús estaba presente localmente, tocando su naturaleza humana en los elementos del vino de alguna forma misteriosa, como cuando el expresidente de la Unión Soviética, Khrushchev, en las Naciones Unidas, se sacó su zapato y golpeó en la mesa. Así el Lutero siguió diciendo, «Hoc est corpus meum», que significa, «Este es mi cuerpo». Lutero no permitiría una segunda posibilidad de que Jesús estaba usando lenguaje figurativo, mientras que Calvino insistía en que era metafórico en esa ocasión particular. Esa es una de las preguntas muy difíciles de resolver, y ustedes no pueden hacerlo solo leyendo la oración tal como está escrita, porque la forma literaria es la misma en ambos casos. De modo que yo solo quiero que ustedes estén alerta en estas cosas cuando ocurren y aparecen en las Escrituras, de modo que notemos en ocasiones las dificultades que causa el uso del lenguaje metafórico. Otra dimensión del lenguaje bíblico con la que necesitamos estar alertas es que la Biblia usa lo que llamamos lenguaje antropomórfico cuando describe a Dios. ¿Qué es el lenguaje antropomórfico? Es una combinación de la palabra griega anthropos, hombre, y la palabra griega morphos, forma. Pongámoslas juntas. ¿Y qué tenemos? Bueno, antropomórfico, que significa forma del hombre. La Biblia usa formas humanas para describir a Dios. Por ejemplo, habla de los ojos de Dios, de sus manos, de sus pies y de su trono.
Incluso dice que Dios está sentado sobre su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia, de principio a fin, habla en formas humanas y con descripciones humanas para referirse a Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia nos advierte que Dios no es un hombre, que Dios es un espíritu. Pero no tenemos ningún marco de referencia para relatar algo que es un ser espiritual puro. No sabemos cómo describir la espiritualidad pura. Nunca la hemos visto. Estamos unidos por espacio y tiempo. Somos criaturas físicas y en los únicos términos en los cuales podemos comunicarnos es en términos humanos, porque somos humanos y usamos analogías para describir a Dios sacadas de la experiencia humana. A veces pensamos que somos capaces de escapar de esto al usar un lenguaje abstracto y elegante, diciendo que Dios es omnipotente, y pensamos que por eso hemos captado la esencia de lo que Dios es, pero aún las palabras abstractas como omnipotencia y todopoderoso son solo formas más sofisticadas y ligeras del lenguaje antropomórfico, porque la única forma como entendemos el poder es humanamente. Y cuando hablamos de todo el poder, ¿qué estamos diciendo? Bien, sabemos que hay poder parcial y poderes más grandes, y hemos visto diferentes niveles de poder, y así solo escogemos un proyecto abstractamente con nuestras mentes, con la idea de poder último, pero nuestro entendimiento de esto está todavía unida por nuestras formas humanas de oratoria y de expresión. ¿Significa esto que todo el lenguaje acerca de Dios no tiene significado, como algunos han sugerido en el siglo XX? Dado que Dios no es hombre, sin embargo usamos términos humanos para describirlo. No es así. Aunque Dios no es hombre y nosotros no somos Dios, la Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios y que hay algún sentido por el cual somos como Dios, y este punto de parecido hace posible que digamos, en términos analógicos, que Dios es como un hombre. Dios no es exactamente un hombre. No hay ecuación entre Dios y el hombre, pero hay puntos de contacto. Y no solo eso, Dios en su palabra es la persona que está tomando la iniciativa para dirigirse a nosotros, y la forma suprema de dirigirse a nosotros está en su propio Hijo, quien es la palabra encarnada. Dios se vuelve un hombre. Él toma sobre sí una naturaleza humana, y Él nos habla en términos humanos, que es la única forma como Él puede hablarnos, porque no tenemos la mente de Dios, no tenemos la perspectiva de Dios. Tenemos la perspectiva humana, y la única forma en que vamos a poder hablar con Dios es en nuestros términos. Y Dios, en su misericordia, se dirige a nosotros en términos humanos, porque somos hechos a su imagen, porque Él se ha encarnado, y porque Dios tiene la habilidad de comunicarnos, que es el lenguaje, con su mejor forma de exactitud aproximada, es significativo, no exhaustivo. Pero si ustedes lo toman, ese lenguaje, y van demasiado lejos, se van a meter en una cantidad de problemas, como lo han hecho los mormones, cuando llegaron a la conclusión de que Dios tiene un cuerpo temporalmente definido, en espacio, en un lugar geográfico. Él no es un ser, espíritu, sino un ser físico, dijeron los mormones, y esa clase de perspectiva de lo físico que ustedes encuentran en el mormonismo es el resultado de un error fundamental de hermenéutica, un error de tratar con el lenguaje bíblico de descripción antropomórfica. Hay otras categorías y otros problemas, de modo que en nuestra siguiente sesión continuaremos este examen de los diferentes tipos y formas de discurso y literatura que encontramos en la Biblia.